Qué tal, querido pueblo? How are you all, my dear people? ¿Cómo están ustedes? How are you doing? Espero que todos estén muy bien. I hope all of you are doing great. Y como venimos hablando, And just like we have been talking about, el apóstol Pablo, al haber oído directamente de boca de Jesús the Apostle Paul, by hearing straight from Jesus acerca de las instrucciones del verdadero evangelio, about the instructions of the true gospel, trae una cantidad de enseñanzas, he teaches a lot of things, algunas de ellas fáciles de entender. some of which are easy to understand. Hoy voy a presentar una enseñanza que es fácil de entender, Today I will present one of those, one that is easy to understand. aún los niños la pueden entender, Even children can understand this. pero sabe que para algunos tienen dificultad en entender esto. But you know that for some, this is very difficult to understand. Los que tienen conceptos equivocados teológicamente. Those who have the wrong theological concepts. Y mire, le quiero leer algunos versos, I would like to read some verses, todos, por supuesto, escritos por el apóstol Pablo, of course, all of these are written by the Apostle Paul. y uno de ellos está en Romanos, One of these is in Romans capítulo 6, chapter 6, verso 23. verse 23. Le podría poner distintos nombres a este mensaje. I could name this message in so many different ways. Por ejemplo, le podría poner blanco y negro. I could call it black and white. Para ser bíblico, le tendría que poner condenados a muerte In order to be about the Bible, I could call it condemned to death o con vida eterna. or with eternal life. Pero le voy a poner este título. But I will put this title. Grabe bien este título en su mente, querido hermano, amigo que me escucha. Listen carefully. De la misma manera. The same way. Entonces, volviendo a este tema de Romanos capítulo 6, verso 23, So going back to Romans chapter 6, verse 23, es uno de los tantos y tantos versículos bíblicos if one of the many verses que explica una misma cosa. that explained the same thing, Y estas cosas son cosas completamente diferentes. and these things are very different. En cada uno de estos versos In each one of these verses, podemos apreciarlo. we can appreciate that. Por ejemplo, en este verso, que es el último For example, on this verse, verso de Romanos capítulo 6, that is the last verse of Romans chapter 6, verso 23, verse 23, dice así: it goes like this. porque la paga del pecado es muerte. Because what you pay from sinning is dying. Más, y ahora esto, la paga del pecado es muerte. Pero ahora la segunda faceta de este verso dice: más la dádiva de Dios, It says that what you pay from sinning is death, but here it says, but the grace of God. ¿sabe lo que significa la dádiva de Dios? You know what it means? Lo voy a decir en términos más comunes para que los niños lo puedan entender. I would say it in common terms so everyone can understand. El regalo de Dios. The gift from God. Porque
El significado de este término dádiva because the meaning of this term es cosa que se da como un regalo. is a thing that is given like a gift. Dice más, la dádiva de Dios es vida eterna. But the gift from God is eternal life. La vida eterna es un regalo de Dios. Eternal life is a gift from God. Y terminamos el texto donde explica que es a través de Jesucristo y dice así, en Cristo Jesús, Señor nuestro. And it says, through Jesus, our Lord. And this is on the last verse. Así que vemos que por un lado, la paga del pecado es muerte, condenación a muerte. So one side, what you get from sinning is dying. Por otro lado, vemos que hay un regalo de Dios, But on the other side, we see that there's a gift from God. vida eterna en Cristo Jesús. Eternal life on Jesus Christ. ¿Sabe que en la Biblia hay muchísimos textos, muchísimos versículos You know that on the Bible, there are a lot of verses que son similares, that are similar. abundan? There are plenty of this. Y pienso que una mente que quiere hacer la voluntad de Dios And I think that a person who wants to do what God wants los va a entender. will understand. Yo voy a citar algunos de ellos nada más. En este caso ahora vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, I will only quote some of these verses, but now we are on the letter from the Apostle Paul to the Ephesians, capítulo 2, verso 5. chapter 2, verse 5. Y dice así, aún estando nosotros muertos en pecados, Even when we are dead in sin, aún estando nosotros muertos en pecados, even when we are dead in sin, nos dio vida juntamente con Cristo. He gave us life with Christ. Por gracia sois salvos. Because of His grace, you're saved. Cuando todavía nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, como dicen otros textos, When we were still dead on sins, en esa condenación a causa de la vida de pecado, while being condemned from that life of sin, cuando dice nos dio vida, when it says He gave us life, significa en otros términos, porque eso significa vida, traspasar algo en una forma gratuita. Significa traspasar algo en forma gratuita cuando nos dio vida. to give us something by free. Así que acá vemos otra vez las dos facetas. Estando todavía nosotros muertos en pecados, So we can see once again the different sides. Being us dead in sin, Dios nos dio vida en Cristo Jesús. God gave us life on Jesus Christ. Por gracia sois salvos. Through His grace, you're saved. ¿Sabe que estos textos abundan tanto en la palabra de Dios? Yo quiero You know that these kind of verses, these are plenty of this on the Bible. leer algunos más para que usted vea que no es un verso aislado de la Biblia esto. I would like to read some more so you can see that this is from the Bible. Y ahora nos vamos a volver al libro de Romanos. And we're going back to Romans. De aquí en adelante nos vamos a seguir moviendo un poco en la carta del apóstol Pablo a los romanos. And we'll keep reading in Romans for now. En este caso, en el capítulo 3, He is on chapter 3. y vamos a leer los versos 23 y 24. And we'll read the verses 23 and 24. Y dice el 23, por cuanto todos pecaron, All of you have sinned
y están destituidos de la gloria de Dios. and you are aside from the glory of God. Veo acá otra vez, volvemos a lo mismo. Y sabe que no es excepción. Here once again we get to the same thing, and you know that this is not an exception. Para algunas personas, todos pecaron. It's not from some people. Everyone sinned. Me incluyo. Me Todos included. pecamos. All Yo of también. us have sins. Todos pecamos. Y por esa causa estamos destituidos de la gloria de Dios. And for that reason, we are aside from the glory of God. De ir a vivir en esas mansiones celestiales que Jesucristo fue a preparar para nosotros. From living on those celestial mansions that Jesus prepared for us. Pero no todo queda en ese lado negativo. But it's not all negative. Dice en el verso 24, It says on verse 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. being justified for free through His grace. Una vez más lo quiero explicar porque la gente a veces predica acerca de siendo justificados Once y again, no sabe exactamente en qué consiste. I would like to explain this once again because many people are preaching about being justified and they don't even understand what that means. Y lo voy a volver a decir hoy, And I would say it again. que porque creemos en la obra redentora de Cristo en la cruz, That because of believing on what Jesus did on the cross, nosotros recibimos como un regalo de Dios we receive a gift from God, ser absueltos de todo pecado. erasing all of our sins. Somos justificados gratuitamente, no hay merecimiento en nosotros. We are justified for free. We do not deserve it. Y entonces, este famoso texto en el que hacemos tanto énfasis, dice, por su gracia. And then it says, this famous verse that we are emphasizing in, it says, because of His grace. Somos perdonados no porque lo merecemos, por su gracia. We have been forgiven not because we deserve it, but because of His grace. Y reitera lo que le acabo de explicar. And it says, once again, what I just explained, Mediante la redención que es en Cristo Jesús. through the redemption in Jesus Christ. Para eso en sus planes eternos, On His eternal plans, ya Dios tenía preparado un redentor. God had already prepared Christ. Ahora nos vamos a mover para terminar And we're going to move a little bit forward to finish on leyendo algunos versos de Romanos capítulo 5, un poquitito más adelante, dando vuelta a la hoja. some more verses in Romans chapter 5. En Romanos capítulo 5 se reitera muchas veces una palabra. On Romans chapter 5, we see a word repeated many times. A partir del verso 2 en adelante, examine usted, estudioso de la Biblia, From verse 12 and la cantidad de veces de la palabra don. you should study how many times the word gift is written. Tal vez ya sabe lo que significa don, Maybe you already know what the gift means. pero el significado, dicho en forma breve, The meaning of this word es traspasar algo en forma gratuita. is to give something for free. Cuando le dice, toma, te doy esto, When it says, here you are, I'm giving you this, es un regalo. it's a gift. Le traspaso algo que es mío a ella. I'm passing something that is mine to her. Y ese don es de Dios. And this is a gift from God. Por eso le digo, si quiere entender bien este versículo, entienda bien que don es un regalo. That's why I say that if you want to understand this verse, you should understand that the meaning of the word done is a gift. Y abreviando siempre un poco porque somos un poco de lo único que quedamos siendo esclavos es del reloj. We have to
hurry a little because of the clock. Pero les invito a leer a partir del verso 18. But I'll invite you all to read from verse 18. Repito, capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, I repeat, Romans 5, verso 18. verse 18. Dice así: It says, así como por la transgresión de uno, just because of the transgression of one. si usted estudia bien todo este capítulo, If you study this chapter carefully, va a entender que ese uno al que se refiere you es will, a Adán. you will understand that one person that he's talking about is Adam. Y dice, así como por la transgresión de uno que pecó Adán, Because of the sins of one, of Adam, vino la condenación a todos los hombres. all men were condemned. Y de ahí en más, todos los habitantes de la tierra And since then, everyone who abides the earth, somos descendientes del primer hombre, Adán, que Dios creó. we descend from Adam, the first man that God created. Y nosotros heredamos esa naturaleza inclinada hacia el mal, And we have that nature, an evil nature, inclinada al pecado. sinning nature. Y como Él pecó, todos nosotros venimos con esa naturaleza inclinados al pecado. And just because he sinned, we all have this nature. Por eso es que dice, vino la condenación a todos los hombres. That's why it said all men were condemned. Se sobreentiende que está hablando en términos genéricos, las mujeres también no se salvan. We obviously are talking about men and women. Y acá es esto que sugiero como título. Dice, de la misma manera. And here it says that I'm suggesting as a title on the same way. Usted al mirar en internet va a ver el título, de la misma manera. When you're looking on the internet, you'll see the title the same way. Subrayalo en su Biblia, de la misma manera. Pay attention to that. Que por uno, Adán, vino el pecado a toda la humanidad. That from Adam, the sin came to the whole humanity. Ahora dice, de la misma manera, On the same way, por la justicia de uno, through the justice of one, y ese uno se está refiriendo a Jesucristo, and that one is Jesus, que fue el único justo, that was the only fair, que fue el único que nunca pecó, that was the only one that never sinned. como hijo de Dios nunca pecó. As a son of God, he never Por eso es sinned. que dice, por la justicia de uno, That's why it says, for the justice of one, vino la justificación a todos los hombres. all men were justified. La justificación de vida. The justification of life. Por lo que hizo Jesucristo, es que nosotros tenemos una seguridad de vida y vida eterna. Because of what Jesus did is that we have a secure salvation. Y sigue diciendo más, para abreviar un poco tengo que seguir leyendo. Me gustaría explicarlo un poco mejor todavía. I'll keep reading. I would like to explain this more, but we do not have time. Pero dice en el verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, And on verse 19 it says, through the mistakes of one man, all of them were sinners. así también por la obediencia de uno, In the same way, from one obeying, los muchos everyone serán constituidos justos. will be justified. No todos serán constituidos justos. Not everyone will be Acá justified. dice los muchos, It says many, porque sabe que hay vasos de ira preparados para destrucción, they are rage glasses prepared for destruction,
Enseña la palabra, está escrito. Yo no voy ahora para no dilatarme. And that you can find it in the Bible. I'm not going to that verse because I do not have the time. Pero la palabra de Dios nos enseña que hay vasos de honra. But the Bible teaches that there are glasses of, Como termina diciendo este versículo, para ser constituidos justos. like it finished on these verses, to be justified. Y ahora por la obra de Cristo, nosotros somos constituidos justos delante de Dios. And now through what God did, we are justified. Por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz, Because of Jesus' blood on the cross. todos somos limpiados absolutamente de todos nuestros pecados. All of our sins are cleaned. Eso es claro y muy claro en las Escrituras. That is quite clear in the scriptures. Verso 29. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Verse 20. But a law has been made for everyone to sin. ¿Sabe que las religiones legalistas creen que se pueden salvar por guardar la ley? You know that on legalist religions, they believe that they can be saved by keeping the law. Desestiman la obra redentora de Cristo en la cruz. They are underestimating what Jesus did on the cross. Creen como yo creí en otro tiempo que me podía salvar por guardar la ley. They believe, like I used to believe, that you can be saved by keeping the law. Yo también nací en el legalismo. I was also born on legalism. Pero sabe que dice todo lo contrario acá en la Biblia. But it's very different from what it says here in the Bible. Como recién leímos, preste atención. Like we just read, pay attention. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. But a law was made for the sins abounding. Así que la ley se introdujo para hacernos ver qué cosa es pecado, para que el pecado abundase de este lado. That's why it says that the law has been made for you to understand what is a sin. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. But when there was a lot of A sins, través de there was Jesucristo. more grace through Jesus Christ. Cuando abundó el pecado, cuando la ley nos dijo estos pecados, estás mal, vas a condenación a muerte. When law was telling us that this is a sin and you're condemned to die, Ahora sobreabundó la gracia. here we find that there Yo is a lot of soy grace. un predicador de la salvación por la gracia de Jesucristo. A preacher of the salvation through Jesus Christ. Así como lo enfatizó Martín Lutero en la Reforma. Just like Martin Lutero said that. Y terminamos leyendo, porque se siguen disparando las agujas del reloj. And we'll finish by reading. Para que así como por el pecado reinó para muerte, In a way that just like sin was the king of death, ¿para qué reinó el pecado? from what it was a king to sin, Para muerte. to die. Así también la gracia Just like this, grace, en la que estamos nosotros amparados, the one we have, así también la gracia reine por la justicia. in the same way, grace will reign from the justice. ¿Para qué? For what? ¿Para qué? For what? Answer. Conteste. ¿Para qué? For what? Para vida eterna. For eternal life. Mediante Jesucristo, Through Jesus, Señor nuestro. our Lord. Algunas palabritas le mezclo en inglés también. Gloria a Dios. Se nos fue el tiempo. We run out of time. Pero le recomiendo, si es que ya no se nos detiene la grabadora, But I recommend que busque estos mensajes en cristo.uy. that you look up these messages on Cristo.ui. Le reitero, I repeat, cristo.uy. Cristo.ui. Lo puede buscar en su celular You can look it on your phone
Y mejor si lo buscan la PC, even on the computer. que lo va a ver en la pantalla un poco más grande y con mayor volumen. You'll hear it better and see it better. Porque esto tiene que ser escuchado y tiene que ser estudiado para que usted lo pueda aprender. Because this should be listened to and studied so you can understand. Porque le digo la verdad. Because I'm telling you the truth. La mayor parte de las religiones no proclaman en plenitud esta verdad. Most of the religions are not Dicen saying que this la truth. salvación es por gracia, pero no la entienden bien. They say that salvation is through grace, but they don't understand it. Y siempre piensan que hay que agregarle obras para ser salvo. And they always think that they have to do things to Y be no saved. es así. And it's not that. Tenemos que andar en las obras preparadas por Dios, que Él preparó de antemano, sí, We have to do what God wanted, pero no para ser salvo, but not in order to be saved, sino para agradar a aquel que por su gracia nos salvó. but to be nice to Him that He saved us. Querido pueblo, hasta el próximo mensaje si Dios quiere. See you next time.